Recording in progress. Puede empezar, señor presidente. Bueno, vamos a empezar en nombre de la patria y de Dios para Coloma, no para mí, y para los que lo tienen. La idea es que hoy día vamos a seguir con la votación del proyecto de neuroderecho, que está muy interesante. Lo que yo quería proponerles es que el día lunes próximo citemos a la comisión mixta. Hablé con el ministro de Ciencia, con Andrés Kuf, para que pudiéramos hacer esta reunión de la comisión mixta, que es el último trámite de la ley de la reforma constitucional, para el día miércoles o lunes en la mañana, ojalá, porque parece que en la tarde él tiene una reunión con el presidente, me pidió si podía ser el lunes en la mañana. Entonces vamos a citar a la sesión mixta y ahí la ley quedaría despachada para ya terminar su trámite, que sería muy importante. Quiero aprovechar de saludar formalmente a Rafael Yuste, que está acá, que es nuestro proyecto Brain, que ha sido nuestro principal apoyo y inspirador y creador de esta iniciativa. A Carolina, a Juan Antonio. Quiero saludar a María Cecilia Hidalgo, yo lo estaba echando de menos, Cecilia. Primera vez que llega después, pero está bien. Está Nicolás Luco, bueno, a todos los asesores y asesoras, a Isabel y a Carlos que nos han venido ayudando, a Magdalena, a la biblioteca, y quiero saludar especialmente a Leo Soto, que es del SECHEN, que cada vez más se acerca más a que la energía de fusión sea una realidad para Chile. Espero que obtenga el Premio Nacional de Ciencia esta semana. Bueno, pero yo creo que estamos en un proceso ya bien avanzado en este proyecto. Entonces, yo no sé si Matías estás ahí para que podamos con Julio ir. Presidente, Guido. Carolita, al tiro. Lo único que quiero decir que yo quiero agradecer también la participación, además de Rafael y de Carlos y Isabel y Lorena, que han estado en todas las sesiones. Sobre todo también agradecer la participación que ha tenido Gerardo, que ha tenido Carolina, Teresita y Matías, porque han sido clave en ir configurando un acuerdo sobre temas que no tienen precedente. Es decir, que aquí estamos abriendo un camino y lo más apasionante ha sido eso, es establecer legislaciones que seguramente en el mundo entero después van a ser tomadas porque van a ser las únicas existentes y van a ser un referente a nivel global. Carolina. Sí, presidente, antes de que partamos con el proyecto, me reuní la semana pasada con varios de los directores de centros del FONDAP. Tenían la preocupación por qué sucede con esta línea de financiamiento que no tendría recursos para el próximo año. Y a mí me parece súper pertinente que los recibamos. Además, estos son centros de investigación que han aportado, yo creo, mucho en términos también de aplicación. Entonces, quizás podría ser incluso, si la próxima semana nos juntamos en la mixta y va a estar el ministro, el poder conversar con él para ver qué se está pensando en eso. Pero creo que allá hay un talento, una inversión hecha como país a la que tenemos que darle continuidad. Entonces, que podamos ver quizás una alternativa a recibirlo un ratito junto con la mixta, incluso, no sé, para que lo podamos ver con la secretaría. Bueno, de todas maneras. ¿Qué les parece, Matías? ¿Estás ahí? Presidente, recordar nomás, antes de que hable Matías, que habíamos quedado en el artículo 5º, habíamos votado hasta el artículo 4º, quedaron detrás las redacciones que faltaban. Si quiere le damos la palabra a Matías, porque él ha estado encabezando o coordinando más bien el equipo de asesores con las universidades y con los asesores de los senadores y senadoras, donde también, como he señalado, ha participado Rafael. Ya, Matías, te damos la palabra para ver dónde vamos. Gracias, presidente. Si prefiere que compartamos el texto o, sí, o el comparado de qué es lo que estamos votando, o lo que ¿Qué es lo que es más fácil, Matías? ¿Qué es lo que es más comprensible? Es más fácil para que lo alcancen en la área a través de la pantalla el texto solo, pero si requieren ver el comparado después el secretario podrá compartirlo. Muestra el texto, Matías. ¿Se ve? Sí, se ve, Matías, sí. Gracias. Bueno, nosotros habíamos votado la última sesión en el artículo 4º, que establecía
el principio de libertad para el uso de neurotecnologías y las normas supletorias para casos específicos en materia médica y en materia científica cuando se requiere del consentimiento para usarlo en terceros. Y quedaba entonces ver el artículo 5, que se refiere a ciertas condiciones de información que se tiene que hacer para poder otorgar el consentimiento. Los formularios que establece el artículo 5 vienen a ser una complementación a lo que establece la ley 20.120, la ley 20.584 y las condiciones de consentimiento de forma expresa, explícita, específica e informada que establecía la regla general para las neurotecnologías. Entonces, a través de este artículo lo que se establece es hacer una obligación para quien administre o quien entregue neurotecnologías de qué tipo de información debe disponer para el tercero que va a utilizar. En eso no hubo mayores discusiones, fue bastante unánime la necesidad de incorporar este artículo. Se presenta también en otro tipo de usos en que existen formularios que deben describir cuáles son los efectos y cuáles son las posibles regulaciones que tengan determinadas o bien artículos de comercio o bien artículos electrónicos, en este caso de neurotecnología. Sí. Si prefieren leerlo o lo... Léalo. Artículo 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los formularios a través de lo que se solicite el consentimiento contendrán la información de acuerdo a la evidencia disponible sobre los posibles efectos de las neurotecnologías respectivas y, cuando corresponda, respecto de las normas de privacidad de datos neuronales personales. Si recordamos, todas las neurotecnologías tenían la capacidad de lectura de los datos neuronales. Sin embargo, no todas hacen un tratamiento de datos personales. En ese sentido, nosotros habíamos determinado como dato neuronal que tenían la misma asimilación de los datos personales, de hecho, de los datos personales sensibles. Pero aquí lo que se refiere es más bien que la información debe aplicarse solamente aquí cuando requiere un registro o traspaso de datos personales, sino cuáles son los efectos que podría tener la neurotecnología simplemente. Eso en cuanto al artículo 5, presidente. Se ofrece la palabra, no sé si Rafael, o Carlos, o Isabel, nuestro especialista, o alguno de nuestros asesores, Carolina, Teresita, Gerardo, quieren opinar. Bueno, Carlos. Sí. Bueno, la redacción la verdad es que es muy simple, simplemente está pidiendo que sea un consentimiento informado. Básicamente es eso, es una norma bastante poco polémica, si quieren. Pide simplemente que esté la evidencia disponible sobre los efectos a disposición de la persona que se va a aplicar la neurotecnología. La verdad es que es casi un mínimo de lo que uno esperaría de producto de la buena fe de quienes pretende aplicar esta tecnología, la verdad. Y no creo que sea un artículo particularmente polémico. Yo no veo ningún problema, senador. De acuerdo. Entonces, si les parece, lo ponemos en votación. Esto ya fue largamente discutido por los asesores, asesoras. Esto en el fondo, presidente. Sí, Juan Antonio. En el fondo complementa el artículo anterior que habíamos visto, ¿no? Sí. Que regula cómo debe darse el consentimiento. O sea, establece el mínimo de información que debe entregarse y necesario para las personas cuente con los datos. Esa es la línea, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo y el texto, como dijo alguien ahí, es simple y explícito en esa línea, porque esto obedece a la discusión previa, así que está perfecto. Pero... Ya. Julio, toma la votación, por favor. En votación, la proposición de artículo 5 nuevo. La senadora Goich. A favor. Senador Coloma. A favor. Presidente. A favor. ¿Algún senador o senadora no ha emitido su voto? Cerrada la votación.
Aprobado 3-0. La proposición nueva. A continuación correspondería ver el artículo 6º, la proposición nueva. Matías. Gracias, secretario. El artículo 6º habla de una restricción que nosotros quisimos poner a la instalación de neurotecnología. En el sentido de que esta debería ser esencialmente reducida. Si quieres lo voy a leer primero y después lo comentamos mejor. Artículo 6º. La instalación de neurotecnología, así como su funcionamiento en las personas, deberá ser esencialmente reversible, sin perjuicio de los efectos que aquello pudiera tener en cada caso en particular, lo que deberá ser debida y oportunamente informado, salvo aquellas neurotecnologías que tengan un uso terapéutico. La discusión que salió respecto de este artículo sería necesaria su reversibilidad. La verdad es que nosotros distinguimos en una primera etapa las neurotecnologías que requerían cierta intervención para instalarse en el cuerpo humano y aquellas que eran fácilmente aplicables sobre ella, sobre el cuerpo sin tener que intervenir. La necesidad de reversibilidad se trató primero si los daños que podría generar el sacar una tecnología o desinstalarla del cuerpo fueran demasiado profundos, y lo que se estableció era que como mínimo se requería cierta información que se indicara a la que se le aplicaba la tecnología si iba a poder o no ser removida. Esto se está hablando siempre de los casos distintos a los terapéuticos, porque se entendían que en los casos de los terapéuticos probablemente iba a ser necesario que estas no fueran reversibles. En cambio, en la de un tipo, digamos, comercial, científico, requería que no fuera un efecto permanente, o que al menos si, por ejemplo, habían posteriormente actualizaciones de la neurotecnología, se pudiera sacar sin mayores complicaciones. Ahora, se morigeró con la cláusula según el caso particular, porque se preveía que habría neurotecnologías que pudieran generar algún daño o alguna afectación al cuerpo humano más permanente en la medida que tuviera alguna intervención más profunda. Lo que nosotros pensamos en su oportunidad era que aquello podría ser permisible en la medida que existiera un consentimiento por parte del usuario. Este fue un artículo que fue más bien controvertido, pero sobre todo en la parte de los verbos que se utilizó en cuanto a instalación, y hacer una vocación respecto de solamente aquellas neurotecnologías que tuvieran intervención, como dije previamente, en el cuerpo. Se ofrece la palabra. Presidente. Bueno, a ver, si mal no recuerdo, esta fue una indicación provino originalmente una indicación del senador Coloma, y la verdad es que yo encuentro que es una muy buena idea ponerla, porque, a ver, la reversibilidad, o sea, básicamente cualquier uso comercial que se haga de una neurotecnología, lo mínimo que uno podría esperar es que fuese reversible, porque el daño, si no el daño a que se expone una persona puede ser muy grande. Por lo demás, incluso, por ejemplo, tecnologías como Neuralink, que todos sabemos que es una de las más extremas, la propia compañía Neuralink y el propio Elon Musk las promocionan como tecnologías reversibles. Ojo, o sea, incluso la implantación de un chip está planteada como una tecnología reversible, por lo tanto, exigirlo en general a mí me parece que es una política de buen hacer, es una cosa como un desde. Distinto, por supuesto, y otro tema completamente diferente son las terapias médicas, que eso es otra cosa y no se podrá esperar eso. Juan Antonio, ¿estabas pidiendo la palabra? Sí. No, es que esto es bien importante, yo sé que es complejo plantearlo, digamos. Yo no sé si la palabra esencialmente es la exacta, pero en el fondo es dar la señal, digamos, de que son removibles. A eso, esa es la idea. Irreversible, entiendo que está en esa lógica, pero para la historia de la ley es bueno que quede claro,
con la acepción de aquella que tenga un uso terapéutico. Esto es, por eso que los especialistas yo entiendo que coincidieron en esta forma de redactar, porque el principio es que, lo que se puede instalar, ya que la palabra es instalar, según ustedes explicaron en días pasados, era que pueda removerse, y la palabra que les parecía más adecuada a todo era que eso tenía que ser la palabra reversible. Ahora, cuando uno dice esencialmente que es por su naturaleza, digamos, por su esencia, o sea, tiene que tener estas características. Y la acepción, yo entiendo que han hecho referencia a algunos, me parece correcta en el sentido de que si un uso terapéutico pueda tener una lógica de permanencia diferente. Así que a mí me parece bien, a menos que alguien lo plantee de una manera diferente, pero creo que es un buen esfuerzo. También quisiera... Perdón, Isabel es No, otra de nuestras expertas académicas. Isabel, sí, que ese artículo efectivamente tuvimos una discusión respecto del sentido semántico de la palabra reversibilidad, pero finalmente todos estuvimos de acuerdo en que la palabra reversible tenía un sentido amplio, tal como lo ha dicho el senador Coloma, Carlos, y también, como bien explicó Matías. Así es que en ese sentido también consideramos que es un aporte dar importancia al sentido de que si bien hay neurotecnologías que solo basta su desactivación y no ser removida, digamos, a través de un acto más invasivo en el cerebro, sí implica que es importante que el paciente o la persona que no es paciente pero que adquiere esta neurotecnología tenga conocimiento de que solo es posible implantarla, activarla, etcétera, instalarla, siempre y cuando sus efectos puedan asimismo ser removibles, pero removible en sentido amplio. No encontramos otro verbo rector que fuera más abarcativo. Eso, gracias. Es para que quede en la historia nomás, me parece perfecto, Isabel. Digamos, lo importante es que quede como ese sentido que dices tú. Jaime, por favor. Senador, muchas gracias. No, estamos desde el Ministerio de Salud absolutamente de acuerdo con la indicación que propuso el senador Coloma, que además encontramos con una indicación muy lúcida, y no solamente por los argumentos que se han señalado, sino que porque las excepciones que están consideradas en plena sintonía con la normativa sobre investigación en seres humanos, sobre las pautas SIOMS, además que se refieren a investigación en seres humanos, y lo único que tiene que estar exceptuado sin duda son aquellas que tienen algún fin terapéutico, que además deben tener un registro sanitario o estar sometidas, ¿no es cierto?, a normas sobre investigación que ya están reguladas por normas internacionales y en el caso particular de Chile, por la norma sobre investigación en ser humano, la ley 20.120. Así que la propuesta de redacción nos parece muy afortunada y muy aceptada, presidente. Muchas gracias. Bueno, Julio, pongámoslo en votación. Rafael no tiene ningún comentario. Presidente, en votación artículo sexto. Perdón, Rafael. No, yo lo apoyo completamente. Me parece muy correcto este artículo. Presidente, que lo pongan en votación solamente para efecto de la historia de la ley, esencialmente y no directamente reversible, precisamente por lo que mencionó la profesora Cornejo, que en el fondo existen ciertas tecnologías que van a poder ir actualizándose, pero en la medida que vayan habiendo nuevas neurotecnologías pueden quedar eventualmente obsoletas y cuya remoción podría ser más dañina que el mantenerlas ahí, pero de manera desactivada. Entonces, por eso se habló de esencialmente reversible como una forma de entender que la existencia del aparato o la sustracción del aparato deba ser inocua al ser humano, ¿no? Es decir, no generar un perjuicio mayor del que existe. Eso solamente, presidente. Presidente, en votación vamos a tomar, si les parece a sus señorías, como recoge el trabajo de todos los asesores, de todos los senadores, vamos a tomar todas las indicaciones presentadas, incluido el Ejecutivo, aprobando con modificaciones con este nuevo texto que se ha consensuado. Si les parece, se tomará así para efectos de la aprobación de las indicaciones que van a ser con modificaciones, todas tratadas en conjunto, con la nueva redacción que se propone aquí para el artículo sexto. Entendido eso, en votación, senadora Goich. A favor.
Senador Coloma. A favor. Presidente. A favor. Aprobado 3-0, artículo 6. Con la nueva redacción, aprobando todas las indicaciones en su conjunto con modificaciones que dan lugar a esta nueva redacción ya explicitada. Artículo 7, Matías. Gracias, secretario. Este artículo establece cuál va a ser el requisito y para que se puedan utilizar neurotecnologías en el país, que finalmente lo que llegamos a acuerdo era de entrada un registro en alguna institución de carácter público. Por eso se solicitó especialmente al Ministerio de Salud que presentara indicaciones al respecto, ya que establece materias de potestad exclusiva del presidente y que tenía que sentido un carácter bien sencillo, que es la cantidad de neurotecnologías que van a ir apareciendo en el futuro son inconmensurables, pero un requisito de entrada para poder establecer cualquier tipo de regulación es que al menos supiéramos cuáles son. Y para eso se establece un catastro o un registro establecido de la misma manera en que existen catastros para otros tipos de dispositivos médicos o incluso juguetes en el Instituto de Salud Pública. Sí queda en el artículo 7 de la siguiente manera. Las neurotecnologías deberán ser previamente registradas. No, perdón. Esta fue modificado, si no me equivoco, con la incorporación de la indicación del Ejecutivo. Si me permiten leerlo desde el comparado mejor, solamente por efectos de semántica, que dice, artículo 7, para el uso en las personas, las neurotecnologías deberán ser previamente registradas en el Instituto de Salud Pública. El reglamento al que se refiere el artículo 12 regulará los procedimientos, formas y requisitos para el registro de dichas neurotecnologías con el objeto de garantizar su calidad, efectividad y la seguridad de uso en las personas. No sé si prefiere compartirlo el secretario esa redacción. Cambia un poco en la entrada. O sea, en el encabezado, perdón. Presidente. Jaime. La indicación del Ejecutivo respeta en el fondo lo mismo de la indicación conversada con los asesores de la comisión. Solamente son cuestiones de semántica y de redacción, más nada. No se altera ningún aspecto de fondo. ¿Por qué no la lee Jaime o Julio? La propuesta del Ejecutivo, presidente, si me permite, señala las neurotecnologías deberán ser previamente registradas por el Instituto de Salud Pública para su uso en las personas. Y la propuesta que habíamos perdón, para su uso en las personas, las neurotecnologías deberán ser previamente registradas en el Instituto de Salud Pública. Hay un cambio en el orden que no altera el fondo y que es meramente formal. Y la indicación del presidente, exactamente lo mismo, así es. Es lo mismo. Está bien. A mí me parece, por lo menos. Sigue leyendo, Jaime. Después señala el reglamento al que se refiere el artículo 12, regulará los procedimientos, formas y requisitos para el registro de dichas neurotecnologías con el objetivo de garantizar su calidad, efectividad y la seguridad de su uso en las personas. Igual, ¿o no? Sí, exactamente igual, no hay ningún cambio, presidente. Yo no veo ninguna modificación sustantiva. No sé si se quiere tomar la palabra los expertos, Rafael. Esto es el criterio, además, que de un principio nos planteó también Rafael Yuste como marco y que también planteó Jaime, el Ministerio de Salud, que me parece una muy buena iniciativa y creo que este artículo va a ser muy importante como referencia para los otros parlamentos, otros países que quieran avanzar en esta regulación. No sé, Rafael, si quieres opinar respecto a esto. Sí, iba a decir lo mismo, que este artículo puede ser histórico, porque define de un plumazo a las neurotecnologías como parte de la medicina, parte de los dispositivos médicos. Yo creo que va a ser una manera
muy elegante de canalizar el problema y está escrito de una manera muy simple que me parece son a veces un signo de la importancia de las cosas cuando son simples y claras. Don Carlos No sé, Muratti. Carlos. Muy corto, simplemente para... Es que es una cosa bastante evidente y muy cortita. Cuando se planteó por primera vez la idea de tener un régimen de inscripción, simplemente recordamos en ese momento que si para tomarse si una aspirina requiere un registro ante el Instituto de Salud Pública, una tecnología que puede tener, tecnologías que pueden tener consecuencias tan importantes, es totalmente lógico que también lo tenga. O sea, además el ánimo no es limitar, sino que es simplemente registrar y conocer. Encuentro que es una idea buena. Bueno, Julio, si que te parece, si no hay más palabras, pero no las veo, pongámonos en Sí, votación. también me Isabel quisiera agregar quería algo, hablar. sí, algo Dale. muy cortito, que en este artículo, que también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rafael, lo que dijo Carlos, se dirimió que en el fondo las neurotecnologías seguirían las normas del derecho sanitario y no las del consumo, no las del derecho al consumo propiamente tal como digamos, derecho común, sino que primero se va al derecho sanitario, con este registro, entonces se da una clara señal, ¿no es cierto?, en la misma línea de lo que dijo el profesor Yuste y Carlos. Eso, gracias. Ya, muchas gracias. En votación. En votación se votaría la propuesta de los asesores, los senadores, que es la última que vimos. Se ha incorporado el senador Chaguán, si sus señorías así lo piden. ¿Se podría reabrir la votación para que él pudiera votar en las anteriores? Sí, que vote, que incorpore su voto en todos los demás. Entonces los demás, quería el señor Chaguán. Senadora Goich. ¿Pueden incorporar las votaciones anteriores? Sí, no ha quedado registrado, señor senador. Senadora Goich, artículo 7. De la propuesta de consenso. La propuesta de consenso, muy bien. Senador Coloma. De acuerdo, a favor. Senador Chaguán. A favor. Presidente. A favor. Aprobado también el artículo 7, la propuesta de consenso, 4-0, entendiendo que todas las indicaciones que fueron formuladas a este artículo se entienden tratadas en su conjunto y aprobadas con modificaciones con esta redacción. A continuación, Matías, el artículo 8. Gracias, secretario. El artículo 8 establece voy a leer primero la indicación mejor. Dice: por resolución fundada, la autoridad sanitaria podrá restringir o prohibir el uso de las neurotecnologías en razón de afectar indebidamente derechos fundamentales, en casos tales como a. aquellas que influencian la conducta de la persona sin su consentimiento; b. aquellas que explotan las debilidades de grupos específicos; c. aquellas que extraen datos de manera no autorizada o sin el consentimiento de su titular; d. aquellas que afectan negativamente la neuroplasticidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Posteriormente voy a pasar a leer la propuesta de la mesa técnica estableciendo que esta parte no ha sido consensuada y que se refiere más bien al artículo 10, pero por lo pronto solamente acotémonos al artículo 8, si es preferente después, o si usted lo estima, presidente y senadores, se puede votar por separado ese inciso segundo si es que es necesario. El artículo 8 establece también una potestad exclusiva del presidente de permitir a ciertas autoridades la restricción del uso de ciertos dispositivos en el comercio en el país. Esto debido a que establecimos algunos criterios que deberían quedar en la ley, estableciendo qué riesgos podrían generar ciertas neurotecnologías, particularmente aquellas que prescinden del consentimiento de las personas o que generan algún tipo de daño neuronal con especial indicación en la población vulnerable, que aquí quedó radicada especialmente en niños, niñas y adolescentes, por las condiciones físicas de su sistema nervioso. Pero además se estableció la explotación de ciertas debilidades de grupos específicos, entendiéndose así, por ejemplo, aquellas neurotecnologías que permiten algún uso discriminatorio
o algún uso abusivo en contra de algún sector de la población. Además, aquellas neurotecnologías que permiten la extracción de datos y aquellas que permiten la alteración del comportamiento de las personas. Estas se tratan de una sanción, si se quiere, o de alguna restricción o limitación que pueden tener el uso de neurotecnologías en la medida de que puedan infringir los derechos más fundamentales que protege tanto esta ley como la reforma constitucional, que era básicamente el libre albedrío y la posibilidad de generar lesiones en las personas. Eso es lo que se discutió en este artículo y tenía un orden de protección más bien sancionatorio, es decir, que quede la regulación sancionatoria, más allá de las responsabilidades civiles que puedan haber y que se establecieron en otro artículo, o incluso penales, que son las que se podrían exhibir a continuación. Yo creo que aquí correspondería preguntarle tanto al Ministerio como a los expertos que participaron en la discusión ¿qué finalmente quedó aborcado en cada una de estas 4 cláusulas? Porque originalmente eran más extensas, pero a fin de permitir que se abarquen mayor cantidad de situaciones, se prefirió reducir. Así, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, en la letra A originalmente había un requisito de que se tratara de una influencia subliminal de la conducta humana. Aquí se eliminó ese requisito, se establece una influencia de cualquier clase que no cuente con el consentimiento de la persona en la que se está ocupando. Muy en línea en lo establecido en el artículo 4 y 5 relativo al consentimiento que se tiene que dar para uso en tercero. Carlos, te damos la palabra. Ok, a ver, veamos. Vamos viendo de qué se trata. En primer lugar, el punto de toda esta parte que se discute del artículo es que este tipo de neurotecnologías, al margen de las responsabilidades que estos usos de neurotecnologías pueden ser prohibidos. Ese es el punto, esa es la razón de ser de este artículo, que se puede prohibir porque afectan indebidamente los derechos fundamentales, especialmente en ciertos casos. O sea, hay ciertos casos que se entiende ya de por sí si el uso que se está haciendo de esa neurotecnología es ese, podemos entender que se puede restringir o prohibir ese uso. Primero, cuando influencia la conducta de una persona sin su consentimiento. El origen de esta letra del artículo 8 está en la propuesta de directiva que hizo el Parlamento Europeo sobre inteligencia artificial a la Comisión Europea, que de hecho prohíbe ciertos usos de inteligencia artificial, como por ejemplo, para influir subliminalmente en la conducta de las personas. Esto es, bueno, el objetivo completo de esta ley es defender la libertad de las personas, es defender el ejercicio de la libertad de conciencia, de la libertad de acción. Justamente es el meollo, que una neurotecnología que pretenda hacer un uso manipulativo de las personas no debiese estar permitida entre nosotros. La segunda, aquellas que explotan las debilidades de grupos específicos. Originalmente era la explotación de debilidades de niños y habían otros grupos que viene también de la propuesta de reglamento europeo. Aquí lo quisimos ampliar, porque hay grupos, porque no son solamente los niños los que pueden tener el que puede considerarse un grupo vulnerable, también pueden ser ancianos, pueden ser toda clase hay distintos tipos de personas que pueden ser vulnerables en ciertos contextos. Y el punto es que una neurotecnología que esté establecida para explotar las debilidades de ellos, yo creo que tiene un objeto claramente ilícito, por lo menos atentatorio contra todas las finalidades del derecho. Aquellos que extraen datos de manera no autorizada. No recuerdo si fue un aporte de Isabel o fue un aporte de Lorena, pero es muy interesante porque de hecho extraer datos de manera no autorizada justamente es uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día. Es una de las cosas que las plataformas de Internet hacen masivamente.
Y esto es una manera de frenarlo, por lo menos que tus datos neuronales no sean manipulados de esa manera. Por último, afectar negativamente la neuroplasticidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Esto es un gran aporte que hizo Isabel y que creo que ella puede explicar mucho mejor y más detalladamente que yo, así que hasta aquí dejo. Esto es lo que nosotros habíamos discutido. Gracias. Isabel, te damos la palabra si quieres. Sí, muchas gracias. Sí, recogiendo ahí las palabras del profesor Carlos Amunátegui, efectivamente, especial interés tuve, y todos estuvieron de acuerdo, en proteger la neuroplasticidad, especialmente crítica, ¿no es cierto?, en el periodo contemplado para los niños, niñas y adolescentes, donde hay elementos como la poda neuronal que los hacen especialmente permeables a estas neurotecnologías y especialmente sensibles a las adicciones, ¿no es cierto? Próximo tema que, como escuchamos del profesor Yuste y el senador Girardi, tienen interés en regular también. Entonces aquí habría una vinculación precisamente y una especie de sistematización, o hacia allá vamos, con las legislaciones pertinentes en esta línea. Ahora bien, hay una pequeña duda que yo tengo en la letra A, cuando señala ahí que aquellos que influencian la conducta de las personas sin su consentimiento. ¿Qué pasa cuando es con su consentimiento? Yo diría que yo sacaría sin su consentimiento, porque podría ser igualmente riesgoso, peligroso para personas que den su consentimiento igualmente, ¿ya? Ese es el alcance que quizás me gustaría que alguien me pudiese responder por qué se dejó así. Muchas gracias. Presidente. Sí, si me lo Paulina Ramos, presidente, pidiendo la palabra primero. Está bien, Paulina. Buenas tardes, senadores, buenas tardes, colegas. Solo quería, desde la teoría de los derechos fundamentales, pedir una aclaración. En razón de afectar indebidamente, cuando se habla de afectar, es que va a ser indebidamente. Entonces, porque si no, no se usa la palabra afectar. El indebidamente, derechos fundamentales, ¿por qué el indebidamente? No, el afectar implica indebidamente. Ahí Isabel. La segunda pregunta, en casos tales, esto fue solo a modo ejemplar, ¿no es cierto? Los 4 casos que mencionan. En el B, aquellos que explotan las debilidades de grupos específicos. Yo lo estoy viendo como desde los derechos fundamentales. Quizás sería más preciso las debilidades o de grupos vulnerables, más que debilidades o vulnerabilidad o grupos vulnerables, pero debilidad de grupo específico como que no suena tan claro dentro de este tipo, leyendo completo este artículo 8 y el anterior. Ese era mi comentario. Presidente. De acuerdo con Paulina. Gracias. También, de acuerdo. Y también me gustaría agregar algo pequeñito, que Paulina tiene mucha razón. Isabel, ¿tú tomaste la palabra? Que no te veo. Sí, yo la tomé. Sí, es algo cortito. Lo que pasa es que Paulina tiene razón, que esto debe quedar como a manera ejemplificadora, no taxativa, porque recordemos que por lo menos la bioética, esto lo debe saber mucho mejor Paulina, la vulnerabilidad implica un estado a veces que puede ser permanente o transitorio. Entonces, claro, mujeres, grupos de minorías sexuales, étnicos, etcétera, pueden entrar o salir de ese grupo de vulnerabilidad, claro, ¿verdad? Entonces, sí, me parece muy bien la acotación que hace la profesora Paulina. Gracias. Yo de acuerdo con Paulina también, completamente. Presidente. Creo que es muy preciso todo. Presidente, muchas gracias. Me gustaría hacer una ayuda de memoria a Isabel, a Carlos. Paulina no estuvo en el debate, pero hacer presente lo siguiente. Nosotros eliminamos en la comisión de expertos técnicos la palabra subliminal a sugerencia del suscrito. ¿Y por qué? Porque subliminal no tiene un concepto en nuestro derecho, pero sí en la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, cuando yo busco la palabra subliminal se entiende que es todo aquello que está por debajo del umbral de la conciencia, o también dicho de un estímulo que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero que influye en la conducta humana. Entonces, pueden haber neurotecnologías, y este ejemplo lo di yo, como neurotecnología de la educación, que se llaman neuroeducativas, que puedan tener un efecto beneficioso en las personas.
Entonces, por eso es importante, y nosotros discutimos eliminar la palabra subliminal siempre y cuando estuviera la palabra consciente, porque yo conscientemente me debo someter, ¿no es cierto?, a dicho uso de una tecnología. Por eso es importante la palabra consciente y debe estar presente, y por eso eliminamos subliminal, porque si no, debiese estar la una o la otra. Ahora, las ciencias, ¿no es cierto?, son neutras. En ese sentido, pueden algunas que generen ciertos beneficios, como algunas neurotecnologías en el ámbito de la educación, que se llaman neuroeducativas, y por tanto es importante la manifestación de voluntad. Y en ese punto yo tengo bien discrepar de lo que plantea la señora Paulina Ramos, en el sentido que algunas pueden ser indebidas y debidas. Entonces pueden producir efectos beneficiosos o de maleficencia. Y lo que está prohibido en bioética son aquellos efectos maliciosos. No generan ningún efecto malicioso, un principio de la bioética, y por eso también lo explico, porque como Paulina no estuvo presente en esta discusión, es importante mantener la palabra conscientes y agregar efectos indebidos, porque debiesen estar. Eso es, presidente, gracias. Rafael, ¿quieres opinar? No sé si hay más palabras. Sí, un comentario con esto de subliminal o consciente. Cuando se manipula el cerebro directamente, esto lo interpreta el animal o la persona como su propia voluntad, su propia mente. En este sentido, la manipulación por neurotecnología puede llevar a una manipulación consciente y que la persona lo identifique como su propia voluntad. Esto ya lo hemos demostrado en ratones. Por eso yo creo que me parece bien eliminar la palabra subliminal y aplicar esto a toda la neurotecnología, sea subliminal o no, porque muchos de los efectos no serán subliminales. Un problema que veo con la redacción del artículo 8 es qué ocurre en los otros casos. Estos casos que están definidos aquí son 4 ejemplos, pero puede haber otros muchos ejemplos que no están definidos aquí. En este caso, yo creo que estaría bien añadir alguna frase diciendo que la autoridad sanitaria puede también extender su prohibición o restringir la prohibición a otros casos que no están descritos en esta ley, ¿no? Es que por eso era importante como que el artículo 8 arriba, por resolución fundada en razón de estar indebidamente, de afectar indebidamente. Los otros son como ejemplos. Entonces puede dar más, con eso se salva. Esa es la parte fundamental. Presidente, por su intermedio, no sé dónde levantar la mano para pedir la palabra. Lo pide Matías. Matías, bueno, sí, dos cosas. Lo primero, efectivamente, si se habla de afectar derechos fundamentales, se entiende que es una afectación indebida. Podría eliminarse en la medida que la historia de la ley que claro que esa afectación se trata de un efecto negativo sobre los derechos fundamentales. Ahora, aclarar que la potestad que se le está dando a la autoridad sanitaria acá es bastante amplia, porque no solo se trata de prohibir, sino también de restringir ciertos usos. Y lo que nosotros entendíamos es que la autoridad sanitaria, a través de un reglamento, podría complementar estos cuatro casos que son meramente ejemplificativos, como lo dijo la académica Paulina Ramos, en casos tales como es una referencia que no es una cláusula cerrada. Así es. Perdón. En ese sentido, nosotros durante la comisión de la mesa técnica, digamos, nos imaginamos bastantes hipótesis. Por ejemplo, existen ciertos usos de algunas neurotecnologías que pueden ser más restrictivos que otros. Algunos requerirán, por ejemplo, que se utilicen dentro de laboratorios determinados o cerca de prestaciones médicas o por un profesional acreditado, u otros podrán simplemente establecerse con un manual de distintas formas, y otros definitivamente tendrán que ser prohibidos. Entonces, este artículo, lo importante es que le permite a la autoridad sanitaria
en la medida que vaya avanzando la praxis médica y el conocimiento de las neurotecnologías, establecer qué tipo de restricciones o limitaciones podría tener ciertos tipos de neurotecnología. En torno al tema de lo subliminal en la letra A, efectivamente lo que levantó el Ministerio de Salud en su oportunidad es que era necesario eliminar la capacidad de ser subliminal, porque el ser inconsciente era más amplia, pero posteriormente, si no recuerdo, fue el Ministerio de Ciencias el que estableció que era innecesario establecer que fuera inconsciente, ya que cualquier uso de neurotecnología sin el consentimiento estaría transgrediendo la norma. Ahora, la hipótesis que plantea el profesor Yuste de una neurotecnología que se utilice con el consentimiento, pero que precisamente sea la neurotecnología la que provoca que el ser entiende que está consintiendo en ella, es un caso que la verdad escapa a lo que se imaginó que podríamos tratar aquí. Ahora, respecto de las vulnerabilidades, también estamos de acuerdo, debilidad es un adjetivo que no se debe utilizar hoy en día respecto de grupos vulnerables, que es el correcto. Así que si se podría cambiar, o si ustedes preferirían, aconsejaré amigos que se trata de vulnerabilidades de grupos específicos. Eso quería comentar, presidente. Vamos a seguir dando la palabra, pero yo creo que hay algo que es muy importante que ya se señaló. Aquí el encabezado es lo fundamental. Yo quiero reiterar que dice que finalmente se podrá restringir o prohibir toda neurotecnología en razón de afectar derechos fundamentales, tales como, o sea, aquí lo que estamos abriendo es un ámbito amplio de situaciones en las cuales se puede regular y se puede cada vez que se afecten los derechos fundamentales. Guido. Dale, Juan Antonio. Oye, que yo me quedé metido, ya como un defecto de abogado, exactamente por qué la afectación debe ser indebida o no, porque estuve mirando el diccionario, el tema de afectar tiene dos connotaciones. Uno es producir cierto efecto sobre algo o alguien, y el otro es producir daño o enfermedad o otro efecto negativo. Tiene dos acepciones. La segunda está bien, en la primera habría que agregar o en razón de afectar negativamente, o no sé si indebidamente, porque la afectación puede ser debida o indebida. No sé, quiero que le metan un poco más de cabeza lingüística a eso, digamos, porque la palabra afectación tiene... La afectación yo lo veo mucho en tema de impuestos, de partida, digamos. O sea, no sé, una profesora planteó que en algún tipo de derechos la afectación por naturaleza es negativa, y eso es una de las acepciones, pero en otra es producir efectos, que no creo que nos equivoquemos en eso, porque alguien puede entender, por la autoridad sanitaria puede exigir prohibir el uso en razón de afectar derechos fundamentales. No sé si es exactamente el concepto, no, lo dejo planteado como duda, sin perjuicio de lo cual, obviamente, este encabezamiento es lo relevante respecto de lo otro. ¿Qué tal en razón de menoscabar derechos fundamentales? Puede ser Sí. El senador Coloma tiene razón, o sea, tiene una doble acepción, quería mejor, claro, como dice Carlos, en mi opinión. Presidente, don Rafael. Sí, simplemente añadir la palabra previo después de consentimiento para que esté claro que el consentimiento se toma en la ausencia de neurotecnología. Porque si el consentimiento durante la aplicación de la neurotecnología puede estar dirigido por la neurotecnología. Y la proposición de Carlos Amunátegui que entronca con lo que dice don Juan Antonio en razón de menoscabar derechos fundamentales. El Ministerio de Salud, secretario, está de acuerdo. Estamos de don acuerdo. Jaime. El Ministerio de Salud, don Julio, está de acuerdo. Estamos de acuerdo con lo expresado por el senador Coloma, en el sentido que
los actos jurídicos pueden generar efectos y los efectos positivos o negativos, claro. positivos o negativos, Claro. y evidente, y por eso nos parece afortunado lo que propone el profesor Ramunati en el sentido que sea menoscabo. Sí, comparto la anterior. ¿Si le parece, presidente? A mí me parece, estoy de acuerdo. Entonces, problematía afectar indebidamente quedaría por resolución fundada la autoridad sanitaria podrá restringir o prohibir el uso de neurotecnologías en razón de menoscabar derechos fundamentales en casos tales como aquellos que influencien la conducta de la persona sin su consentimiento previo, aquellos que explotan las vulnerabilidades de grupos específicos, aquellos que traen datos de manera no autorizada o sin el consentimiento de su titular, y aquellos que afectan negativamente la neuroplasticidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Presidente. Don Rafael, una sola consulta. En la letra C también tendría que estar sin consentimiento previo de su titular en la letra C. Sí, me parece sí, poner también previo en la letra C. Y luego, para un poco aclarar el punto que hice antes de que es necesario que la autoridad sanitaria puede restringir o prohibir las neurotecnologías en razón de cualquier menoscabar cualquier derecho fundamental, para dejar muy claro que no solamente son estos 4 casos, yo pondría quizá la palabra como incluyendo casos tales como, o sea, para que sepa la gente que lee que estos son solamente 4 casos dentro de un espacio más amplio de casos. Es para dejarlo claro, porque yo cuando lo leí la primera vez parece que solo se enfocan estos 4 casos. Porque No, pero arriba dicen casos tales como, ¿eh? Fíjese. Sí. Señor presidente. Sí, te escucho. Lo que me llama la atención cuando dice en razón de afectar indebidamente, habría que probar que lo afectó. Yo no sé si en este tipo también en razón de que podrían afectar indebidamente. Es como condicional, porque si no hay que probar que afectó indebidamente derechos fundamentales. No sé si ¿cómo se llama? En la lectura tengo que probar, afectan. ¿Cómo voy a probar que afectan? Podrían afectar. Profesora Ramos, se hizo una propuesta a raíz de una opinión que manifestó el senador Coloma y a la cual le hizo el profesor Amunati, que se va a borrar afectar indebidamente y quedaría en razón de menoscabar derechos fundamentales. Pero podrían, la palabra es el podrían, si no tendríamos que probar palabra, que afecta. Lo discutimos ahí, yo estoy de acuerdo con ella. Podrían. Sí, pero si dejamos podría en todo, todo podría y nada podría. Yo te entiendo, pero es complicado. ¿Pero dónde podrían, profesora Ramos? ¿Dónde tendría que usarse en todos, y eso es el problema, profesora. Presidente. Jaime. 3 cosas. La primera, en relación al comentario de Rafael Yuste, tal como bien dijo el señor Coloma, la expresión tales como es ejemplificadora en nuestro derecho. No es un listado cerrado o un número clausus, sino que es ejemplificador. Así que con eso salga el punto que usted mencionaba. El segundo comentario, hacer presente que la autoridad sanitaria, siempre que se afecte el derecho de la salud de las personas, y en este sentido se ha entendido en nuestra jurisprudencia que el derecho de la salud o el concepto de salud es el de la Organización Mundial de la Salud, el completo estado de bienestar tanto físico como psíquico de las personas. Por tanto, al no ser un número cerrado, la autoridad sanitaria, por las competencias que ya tiene vigentes, podrá sin duda restringir, a la medida que se cumplen estas hipótesis, cualquier otra neurotecnología sin señalar, ¿no es cierto?, un ejemplo particularísimo para resolverlo. Y esa facultad existe. Y respecto a la facultad o a la expresión podría, yo comparto el criterio del senador Coloma en el sentido que tal y como está redactado es suficiente, es necesario, y usar el verbo o una condición del podría pueden ser tantas hipótesis como se imagine o pueda disponer cualquier persona. Entonces, tal como está, considero que está bien la norma. El número no es un número clausus cerrado, sino que está abierto, es ejemplificador, y la autoridad sanitaria tiene las facultades, y con eso creo yo que se cumple el supuesto de esto que está pensando doña Paulina Ramos, a efecto de garantizar, porque todos pensamos lo mismo, y resguardar los derechos fundamentales de las personas y que los mismos no se menoscaben, como viene aportó don Carlos Amunati. Gracias.
Estoy de acuerdo con Jaime. La Secretaría también opina en el mismo sentido, señor presidente. Bueno, De si estamos de acuerdo. acuerdo con Jaime, avancemos en esa línea. Lo único que habría que agregar sería lo manifestado por el profesor Yuste, que en la letra C también sin el consentimiento previo de su titular. Si les parece, Nos parece. colocaríamos en votación, facultando a la Secretaría para hacer las adecuaciones y las indicaciones, entendiendo que todas ellas han sido tratadas en su conjunto y que se aprueban con esta redacción, con modificaciones con esta nueva redacción que se ha dado lectura. En votación, senadora Goich. Perdón, esto hasta la letra D, ¿cierto? Sí, solamente hasta la letra D, señor Coloma. Porque después viene otro texto, ¿cierto? Sí, el otro día el artículo 10. Artículo octavo, terminando en adolescentes. Senadora Goich. Senadora Goich. Sí, Julio. Senador Chaguán. Yo llegaría hasta aquí nomás, presidente. Está bien, pero votemos esto. Chaguán, ¿estás? No, no está, presidente. Es que estamos en alta tensión electoral. No tenemos quórum para seguir votando, señor presidente. ¿Y Chaguán se fue? Déjame llamarlo por último que vote. Pero si Chaguán está presidiendo un partido, lo recuerdo. Déjame llamarlo igual. Ya dejémoslo hasta aquí, Guido. Sí, déjame ver si Luis como el que vote por lo menos. Es que estamos en situación dramática todo. Bueno. Ya. Tú como eres operado de los nervios, pero yo no. Es un argumento contundente, presidente. Saca la pantalla, Julio. Saca la pantalla, por favor. Saca la pantalla. Gracias. No tenemos quórum, presidente, en este momento. Ya, mira, yo le voy a proponer, ese ya está acordado, sería votarlo. Le voy a proponer que tengamos una reunión más larga el lunes para que podamos avanzar un poco más. Y el lunes en la mañana trataríamos de tener la comisión mixta de la reforma constitucional. ¿Les parece? Ok. ¿Ya? Me parece. No se estrese tanto. Hay cosas más Ojalá, importantes. bueno. Ojalá voy a tener que instalarme una neurotecnología para que me inhiba los impactos electorales de la vida. ¿Existirá eso, no? Una neurotecnología electoral. Una infusión permanente, continua. Rafael, ¿podría decir algo? Le trataría encantado sin cobrarle. A ver, estamos listos, Rafael. Eso es importante. Esa neurotecnología, porque uno lo relaja, ¿no se llamaba opio? Puede ser. Carlos, Es lo que Carlos. necesito. Carlos. Te va a retar la Paulina, te va a acusar Estamos, la Paulina. estamos Carlos, al aire, Carlos. señores senadores. Te va a señores acusar a invitados. mi rector. Ya, oiga, muchas Sentido- gracias. No perdamos el sentido del humor. Ya, ok. Chao. Ya, Nico. Bueno, que le vaya muy bien a todos. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Recording stopped. Hoy estén todos bien, muchas